106.5. Son las 7:40. Buenos días, Marilena, adelante. Buen día, Julio. Muy buenos días a todos. Buen inicio de semana. Y lo primero, alegrarnos por la recuperación del magistrado Wilson Camacho, director de la PEPCA, que anunció que ya está de regreso en su casa. Ustedes recuerdan que él estuvo interno en Sedimat para monitorear, para darle seguimiento al tratamiento que llevaba por el COVID. Pues ayer él subió en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: gracias a la providencia divina, al cuidado médico, al de nuestra familia, sus plegarias y buenos deseos, estoy de regreso en casa. Gracias a médicos y enfermeras por su valioso tiempo, generosidad y apoyo. Dios mediante, seguimos adelante. Abrazos. Lo mejor para usted, y uno se alegra de la recuperación de cualquier persona, mucho más de alguien como el magistrado Wilson Camacho, que tiene serias responsabilidades sobre sus hombros y tiene que estar en óptimas condiciones de salud para cumplir con esta misión que tiene él en estos momentos. Y a propósito de los Juegos Olímpicos de Tokio, que comienzan oficialmente este viernes, lo primero, desear éxito a los 66 atletas dominicanos que están allá participando en diferentes disciplinas. Eso lo primero. En esta ocasión hay un incentivo adicional, ya que aquel que traiga una medalla de oro podrá recibir 12 millones de pesos. Ahora bien, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es la medida que se va a tomar cuando regresen estos 66 atletas acompañado del resto de la delegación que les acompaña? Me imagino que ya se ha programado la cuarentena, dónde se va a aislar y el mejor trato que se le puede ofrecer a un atleta que sale a representar a su país después de mucho sacrificio, pero que puede ser una vía de contagio del COVID. Entonces, ¿está esto planificado? ¿No habrá sorpresas? Desde que lleguen, se les dirá dónde va y todo eso. Y esto a propósito de que ya han surgido 3 o 4 casos de COVID positivo en la Villa Olímpica en Tokio. Primero se habló de un extranjero que no era atleta, que dio positivo al COVID y se había aislado. Y ahora se habla de 3 personas de Sudáfrica, 2 futbolistas y un analista de video. Esto ha obligado a que todo el equipo de Sudáfrica esté aislado y están en espera de los resultados de las pruebas. Entonces, esto cada quien lo ve desde un enfoque diferente. Los que están a favor de que se realicen los juegos y que se reactive la economía dicen, wow, bien, se ve que hay controles porque han detectado esos casos. Aquella persona que dice, hey, hay un riesgo en esto, se expone el mundo entero porque estamos concentrando 18,000 atletas de todo el mundo en un lugar, luego se dispersan por el planeta y si tienen el virus a contagiar. Entonces, estas personas que tienen esta duda y esta inquietud, que es válida también, se preguntan, ¿y cuántos casos más positivos habrá en la Villa Olímpica que no han sido detectados? No sabemos. Mientras tanto, en Tokio el número de contagios es alto. Solo en Tokio por 3 días consecutivos hubo 1,000 y pico de nuevos casos, 1,308, 1,271, y ahí está la variante Delta. Allá, como decía, ya muchos atletas dominicanos han llegado. Tenemos 66 atletas que compiten en atletismo, boxeo, béisbol, voleibol, ecuestre, judo, natación, remo, pesas y taekwondo. El que traiga medalla de oro, 12 millones, medalla de plata, 8 y de bronce, 6. Si forma parte de un equipo, se le agrega un 10% adicional porque se reparte entre los integrantes. Los entrenadores también, los entrenadores del atleta con medalla de oro recibirá 3 millones. El entrenador cuyo atleta traiga medalla de plata, 2 y bronce, 1 millón. Y así hay otros incentivos también para otros integrantes de la delegación. Entonces, como decía, hay diferentes enfoques. Hay personas que dicen que están a favor de la celebración de los Juegos Olímpicos, dice, ya fueron cancelados el año pasado en el 2020, no se podían cancelar más. Estas personas dicen, hay una agenda sanitaria y hay una agenda económica. Hay países
que han controlado más o menos la agenda sanitaria a través de la vacuna y tienen que ocuparse de la reactivación económica. Estas personas dicen, porque yo consulté a algunos, dicen, no podemos seguir encerrados, no podemos seguir cancelando todo, o sea, que el atleta, la selección y el país asuman sus riesgos y tomen sus medidas, además de las medidas que están tomando los organizadores. De ahí la pregunta que me hago, ¿qué va a hacer la República Dominicana a recibir a nuestros atletas? Esto hay que saberlo con tiempo y que no hayan sorpresas, que en algunos casos se improvisa, no se le dice a los pasajeros y se vuelve un caos, lo que puede ser una experiencia para seguridad para todos. Hay algunos que dicen, estos juegos debieron cancelarse porque no se parecen a otros, como me ponen como ejemplo Eurocopa o la Copa de América, que dice el equipo está en una especie de burbuja y no tiene contacto con nadie. En muchos casos, sin público. En algunos casos que hay público, controlado. Entonces dice, no tiene nada que ver. En este caso, como comentábamos, hay un grupo, 18,000 atletas, hay medidas de seguridad, pero tienen contacto con otros y pueden dispersar. Hay una posibilidad de que dispersen más el virus. Entonces, interesada en saber qué medidas, cuál es el protocolo que se sigue. Estuve buscando información y me parece muy interesante lo que reporta Aquilino Rosario Báez del Diario Libre. Protocolo que se está siguiendo, dice, los atletas y entrenadores deben realizarse la PCR todos los días. Cuando llegan al hotel le hacen una PCR a través de la saliva, por lo cual no pueden ni comer, ni cepillarse los dientes, ni fumar media hora antes. Prohibido establecer contacto con la gente del lugar. Obligatorio el uso de mascarilla. Prohibido compartir objetos. Utilizan un transporte exclusivo sin compartir con otros. La ropa no la pueden lavar en la villa, sino en la lavandería a través del hotel. En cuanto a la premiación, cada atleta se colgará su medalla para evitar el contacto cercano con otra persona. Prohibido el saludo de mano. Y en el escenario, en aquellos escenarios donde hay público, estarán a 2 metros de distancia. Entonces, mi conclusión, ¿cuál es? Sí a los juegos. Es cierto que no podemos seguir cerrando el mundo, pero hay que tomar medidas y planificadas, no improvisadas. Por eso pregunto al final, lo que hice al iniciar este comentario específico, ¿cuáles son las medidas que se tomarán cuando regresen los atletas, además de recibirlos con mucho amor y gratitud, entregar el premio económico a aquellos que traigan las medallas, pero dónde se van a aislar, cómo se llevará esto a cabo? En el país, las variables, gracias a Dios, al esfuerzo de muchos, han estado bajando. Por ejemplo, en el boletín de ayer, que ha sido una tendencia en los últimos días, 428 casos nuevos, la positividad diaria 10.50%, y la ocupación hospitalaria ha estado bajando en todos los niveles. ¿Dónde hay más contagios? Sigue Distrito Nacional, Santiago y Provincia de Santo Domingo. Una sola defunción reportada en el día de ayer. Lo que me llamaba la atención, y se lo comenté el sábado a Manegonte, que el número de casos activos se mantiene muy alto, 53.945. Como Manegonte sabe mucho de estadísticas, estudia mucho esto, le decía, ¿cómo es posible que todas las variables bajen y los casos activos se mantengan tan altos? Me dice, no, parece que no está actualizado. O sea que sería bueno que el Ministerio de Salud Pública, el Gabinete de Salud, se ocupe de aclarar si es que esta cifra no está actualizada o el por qué se mantiene alto. Y el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, dice que están equivocados los que piensan que ya todo terminó. Es un grave error pensar de esta forma. El peligro no ha pasado y se refiere específicamente a los efectos de la variante Delta, que es muy, muy, muy contagiosa. Esto lo dice el presidente del Colegio Médico Dominicano a propósito de la flexibilización en cuanto a los toques de queda. Ya se anunció que la provincia de la Altagracia será la primera en liberarse del toque de queda. Esto se va a discutir y quizás anunciar en el día de hoy, luego de una reunión del Gabinete de Salud, por haber alcanzado el 70% de su población vacunada. Dice Waldo Ariel que cada ciudadano debe velar por su propia seguridad. Algo nuevo, no lo que ya sabemos, dice él, mascarilla,
evitar espacios cerrados y aglomeraciones, lavado permanente de las manos, vacunarse y aún después de la vacuna seguir con estas medidas. Ya solo para finalizar, el comunicado que emitió el Ministerio de Relaciones Exteriores a propósito de la situación de Haití. Reiteró a la comunidad internacional la necesidad de que hagan todo lo posible por provocar un diálogo que permita superar esta crisis y la ola de violencia. Manifestó preocupación por esta situación, dice que no existe una solución dominicana para la crisis haitiana, que el país respeta la no intervención y el derecho que tiene la ciudadanía de resolver sus problemas. Entendemos esto perfectamente, debe ser una posición correcta. El problema de cómo un pueblo, cómo un país va a resolver una crisis sin instituciones. En Haití no podemos hablar de instituciones. Dice el Ministerio de Relaciones Exteriores que este es un momento trascendental para la nación haitiana. El gobierno dominicano declara una vez más su compromiso de promover una política de buena vecindad y cooperación mutua con Haití, bajo el entendido de que la paz y la estabilidad dependen de la democracia, de un sólido desarrollo humano y de la firme protección de los derechos fundamentales. Con relación a lo de Lidosa, claro que no hay problemas. O sea, Lidosa dice, sí, transportamos al doctor Sanón, aquel que fue el médico que vivía en Estados Unidos, que fue involucrado al magnicidio del presidente Moïse, sí, lo transportamos a él, sí, transportamos a la primera dama, sí, transportamos a Aristide y lo hemos hecho con muchos políticos, empresarios y demás. Dice, no es una agencia de seguridad, no es una agencia de investigación, es una empresa de transporte aéreo. ¿Y cuál es el problema? Si en un hotel de la República Dominicana planifican ese asesinato, ¿hay responsabilidad del hotel? Si en el país se planifica sin intervención de autoridades dominicanas, nadie, es una responsabilidad del país. Creo que solo se puede hablar de responsabilidad en casos como estos, guardando la distancia, un banco que viole lo establecido por ley para evitar lavado de activos. Si usted como banco no cumplió con eso, usted tiene responsabilidad, pero eso está descrito detalladamente. Por eso cualquier persona que quiera hacer una inversión le cuesta tanto, porque hay una serie de trámites burocráticos. Pero una empresa dedicada al transporte aéreo, ¿cuál es el problema? Entonces, cada cosa en su lugar. El Lidosa no tiene ninguna responsabilidad. Cumplió con su deber como empresa de ofrecer un servicio por el cual le pagaron. Y como ellos dicen, estas personas cumplieron con todos los controles como pasajeros. Con esto concluyo, Julio. Gracias, Marilena. Buenos días, Eury. Adelante. Gracias al Dios.